Muy bien. Muy bien, vamos con la última clase. Bueno, esto tiene que ver con entrenamiento y rehabilitación. Obviamente, es el tema que más nos gusta, el que más relacionado está a la kinesiología deportiva. Y si nosotros hablamos de entrenamiento y rehabilitación, obviamente estamos hablando de la etapa final relacionada con el retorno al campo de juego, el return to play, al return to train o al volver a entrenar y cómo nosotros debemos ir acercando a los deportistas hacia, hacia esa normalidad que tenían previo a la lesión. Sin duda, para poder llevar a cabo todo esto, yo siempre les digo que es imposible pasarles recetas y que ustedes mismos van a ir generando su propio criterio, así como también van a ir seleccionando la elección de los ejercicios y van a ir viendo la importancia de cómo tenemos que ir relacionando todo lo que han aprendido hasta hoy, desde anatomía, biomecánica, fisiología, química y todas las clases y todas las materias que han venido acumulando hasta el día de hoy, y esto sin duda va a ser un continuo aprendizaje. Bueno, esto es algo de quienes forman parte de un staff que puede ir cambiando, puede ir, depende también de digamos, la capacidad económica que tenga cada equipo. En nuestro caso tenemos un cuerpo técnico, donde DT, 2 asistentes, un preparador físico, médico clínico, nutricionista, psicólogo, y obviamente el trabajo en equipo, todos formamos parte de equipo, es fundamental para poder llevar a cabo y para poder tener a nuestros jugadores en óptimas condiciones. ¿Qué es una lesión? Bueno, hay muchas definiciones, pero podemos decir que es una afección física por un deportista durante la práctica deportiva y que ocasiona la ausencia a entrenamientos y o partidos, seguida por la necesidad de un diagnóstico y del tratamiento correspondiente. Se debe considerar tres aspectos importantes: todas las lesiones producidas, o sea que puedo tener una lesión que no me saque el jugador, generalmente puede ser una tendinopatía, en su primera etapa reactiva, en la cual debemos saber gestionar la carga. Lesiones nuevas se excluyen las lesiones previas y aquellas que no están rehabilitadas completamente, y quedan excluidas las enfermedades de base, como podemos tener deportistas hemofílicos, diabéticos, y no sé, y un montón de enfermedades de base que pueden influir en el rendimiento. En nuestro caso tenemos 2 jugadores diabéticos, lo cual nos obliga a estar atentos y a tener siempre todos los elementos necesarios para medir azúcar en sangre. With 5-3, get the ball to Curry. Get the ball to Stephen. Stephen Curry's hurt. Yep, he's coming out of the game. Oh man, is that an ankle? Oh, I don't like that. I don't like that right ankle. If that's what it is. Let's watch it. He heard it closing out on Etuan Moore. Right oh me, I've seen that before, but it's been years. Bien, como siempre les digo, nuestro deporte es la lesión más común, el esguince de tobillo. Ustedes han aprendido cómo se deben hacer los vendajes preventivos, entre comillas, para tratar de disminuir el riesgo de lesión, pero siempre decimos que nuestro principal objetivo es tratar de disminuir las recidivas, que hay lesiones que se producen sin contacto, que hay lesiones que se producen con contacto, y siempre tratar de que las articulaciones estén estables y evitando estas recidivas que pueden traer complicaciones de manera repetida en nuestros deportistas. La gravedad de las lesiones se puede determinar por la ausencia de la práctica deportiva. Esta es una clasificación que tiene que ver con el tiempo que deja afuera a los jugadores, no necesariamente con las estructuras que se lesionan. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que una lesión del ligamento cruzado anterior puede ser considerada como una lesión severa, porque lleva hoy por hoy estamos cerca de los 9 meses para el retorno deportivo en óptimas condiciones. Entonces, esta clasificación tiene que ver con el tiempo de ausencia deportiva y no tiene que ver específicamente con las estructuras que se lesionan. Sí, tener en cuenta que
Es muy difícil hablar de tiempos exactos porque va a depender de la localización de la lesión, la estructura que se lesione y también cómo podamos intervenir desde el proceso de rehabilitación. Una lesión recurrente o las mal llamadas crónicas, que son, no estoy tan de acuerdo porque generalmente me gusta más la definición de lesión recurrente. Y podemos ver una recidiva temprana, también clasificada de acuerdo a los tiempos que se produzca esta lesión. Algunas lesiones recurrentes muy comunes pueden ser las lesiones musculares, por ejemplo, disquiotibiales o, como decía, los esguinces de tobillo. Bien, y aquí vemos una de las tantas recidivas que ha tenido Curry en los esguinces en sus tobillos, lo cual obviamente creo que ha sido la lesión que más lo ha marcado. Bien, si hablamos de prevención de lesiones, nosotros debemos llevar y debemos tener en cuenta y llevar un registro de qué es lo que les pasa a nuestro equipo. Si ustedes permanecen muchos años en un equipo, eso sería lo ideal para ir viendo el registro, para poder hablar con los dirigentes y decir, mira, nos está pasando esto, esto y esto. Podemos mejorar si adquirimos tal implemento, si mejoramos la medida de prevención, si mejoramos la infraestructura. Entonces, por eso es importante identificar el posible riesgo. Obviamente, los mecanismos de lesión, que ustedes ya lo saben, relacionados con la biomecánica y con el movimiento, en este caso anormal, de las articulaciones. Evaluar y detectar factores de riesgo y diseñar el plan preventivo o, aparte del preventivo específico para cada jugador, ver, supongamos, si ha tenido un esguince de tobillo, si está disminuida la movilidad de ese tobillo, si presenta una cifosis marcada, si podemos mejorar la movilidad dorsal o no, si podemos mejorar la estabilidad, si podemos mejorar la repetición de sprint sin que haya una lesión muscular. Todas esas cosas es siempre evaluar, detectar y sobre todo poder progresar y diseñar un plan específico para cada jugador que viene de un principio básico de todo entrenamiento, que es la especificidad. O sea, dentro del rango y dentro de las variables que tenemos nuestros jugadores, tratar de ser en las sesiones de gimnasio o de preparación física y o de rehabilitación específicos a cada una de las demandas de nuestros deportistas. Bien, y obviamente reevaluar para ver si hay mejoras o no y para ver si podemos seguir el siguiente escalón. Bien, hay lesiones que hay factores que pueden ser modificables y hay factores que pueden ser que son inmodificables, como por ejemplo, inmodificable el género, una lesión previa y la edad. Se dice que nada predispone más a una lesión que una lesión previa, o sea que si yo tengo una lesión de isquiotibiales, obviamente tengo mayor posibilidad de que esa lesión pueda recidivar. Hay algunas que son modificables, como puede ser el nivel de habilidades técnicas y físicas, estas son las skills en inglés, la calidad de movimiento, el nivel de desarrollo motriz, el rendimiento físico y la fatiga. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta que durante la etapa de rehabilitación, las demandas físicas generalmente bajan un cambio en relación a lo que venía haciendo nuestro deportista junto con el equipo. Entonces nosotros tendremos que acercarnos a estos niveles de entrenamiento desde la rehabilitación para que una vez que se sumen los entrenamientos no haya perdido su capacidad aeróbica ni su capacidad física para poder estar a la par de sus compañeros que obviamente no han tenido una baja en estas capacidades. Objetivo general es disminuir el riesgo de lesión, una vez ocurrido, recuperar al jugador y que vuelva al estado anterior independientemente del tiempo. Obviamente esto en formativas y amateurs, por más serio que se lo tome y muchas veces los jugadores quieren participar, saber que en formativas y con deportistas jóvenes no hay lugar a jugar con dolor o jugar lesionados, sí saber que tenemos que asegurarnos la integridad de la mejoría de esta lesión para que no pueda haber una recidiva o consecuencias futuras.
Y obviamente el alto rendimiento es recuperar al jugador y que vuelva al estado anterior en el menor tiempo posible, que esto implica muchas veces, o esto es lo que hacemos en nuestro trabajo, es estar prácticamente pegado al jugador en el momento que se lesiona. Y que el jugador sepa que durante el momento de la lesión seguramente va a trabajar más que cuando no estaba lesionado. Bueno, algunos factores extrínsecos, perdón, como intensidad, duración, complejidad, frecuencia. Todo esto, si no está bien planificado, las tecnopatías, como puede ser el calzado, o algunos factores como el campo de juego, o algunas alteraciones en cuanto al clima, o algo que puede influir externamente. En las divisiones formativas, o esta vieja escuela tipo siempre más es mejor, que hoy por hoy vemos que cada vez va desapareciendo y que los deportistas se hacen cada vez más longevos. Bien. El registro de lesiones, que es lo que ya veníamos hablando, que es importante para cambiar y prevenir lesiones. Este es algo que lo hacía la Liga Nacional, en el cual nosotros teníamos que completar diariamente para ver en qué circunstancias se había lesionado, en qué cuarto, qué tipo de lesión era, si era, si era con contacto, si era sin contacto, en qué parte del campo de juego, si era en contacto con un compañero o algún elemento cercano a la cancha. El sector que se lesionaba, el diagnóstico, si había estudios complementarios o no, y si recibía tratamiento de fisioterapia o no. Y hacíamos una predicción aproximada del tiempo que iba a llevar a volver al campo de juego. Nutrición, obviamente no se puede trabajar y cada día más. Creo que es un aspecto fundamental en el alto rendimiento. Esta es una foto de la Nutri que teníamos esa época, en la cual ella hacía mediciones del estado de hidratación de los jugadores previo al entrenamiento, hacía antropometrías, y sobre todo hacía educación para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Hoy por hoy está muy de moda los ayunos intermitentes, hay deportistas veganos, y saber que todo eso debe llevarse a cabo siempre con un asesoramiento de un profesional y no siguiendo, siguiendo los consejos de un deportista. Bien, esto se suele poner en los vestuarios, es para ver el nivel de hidratación. Aunque no lo crean, muchos deportistas comienzan el entrenamiento deshidratados y en nuestro caso muchas veces pasamos del sur del país al norte del país, y eso también hace que tengamos que tener especial cuidado en cuanto a los niveles de hidratación. La rehabilitación, bueno, tiene que ver con lo que veníamos hablando. Podemos hablar de algunas capacidades como la flexibilidad, la propiocepción y la movilidad, saber que son capacidades entrenables que debemos, desde nuestro punto de vista, adecuarla a las necesidades de cada jugador. Movilidad, obviamente ya saben lo que es. Mientras yo más movilidad o un rango óptimo de movimiento le brinden a mis jugadores, este jugador va a tener un abanico de posibilidades dentro del campo de juego, que una vez que ingrese al campo de juego sabemos que nunca vamos a saber cuántos grados es necesario que mueva su coxo-femoral, pero si nosotros podemos brindarle un rango óptimo de movimiento y un abanico de posibilidades, esa tarea va a poder ser cumplida de la manera más adecuada y más fácil. Bien, esto ya lo hemos dicho básicamente. Algunas de las articulaciones que pierden movilidad, de acuerdo después a los traumas, pueden ser tobillo, muñeca, columna dorsal y coxo-femoral. Trabajarlas, incluirlas dentro de nuestra preparación, tanto para entrenamiento como partidos. Hoy por hoy, nuestros deportistas están bastante educados y van temprano a hacer movilidad y lo hacen como parte de su rutina previa al entrenamiento, prácticamente solos, porque ya conocen y porque saben qué es lo que los hace sentir mejor. Pueden ser también, puede ser también ayudada, miren aquí las diferencias, puede ser ayudada y motivada también por
por algunas técnicas especiales, como técnicas manuales, que en estos casos sí nos ayudan a ganar movilidad. Estos son 2 casos tratados con Mulligan, que es muy importante. Hay un concepto de joint by joint de Mike Boyle y Gray Cook, que obviamente a todos los que les guste entrenamiento es sumamente interesante. Es una escuela más, pero hablamos de articulaciones que deben mantenerse estables y articulaciones que deben mantenerse móviles. Dentro de las articulaciones estables podemos hablar del pie, de la rodilla, de la columna lumbar, de la escápula y del codo. Y si hablamos de articulaciones que deben mantenerse móviles, podemos hablar de tobillos, caderas, la columna dorsal, el cuello, el hombro y la muñeca. Este es un principio que nosotros tenemos que saber y que debemos conocer y después elegir si lo llevamos a cabo o no. Dentro de la flexibilidad tenemos muchas. Esto es algo muy discutido, si sirve, si no sirve. Si es importante hacer stretching activo, stretching pasivo. Bueno, eso tendrán que ir conociéndolo y sabiendo cuál va a ser la estrategia más utilizada en cada uno de cada uno de los distintos tiempos que ustedes consideren para sus deportistas. Pero saber que es una capacidad que se trabaja y que se maneja y que se debe mejorar en nuestros deportistas. Si ustedes me dan a elegir, yo elegiría más la flexibilidad dinámica. La flexibilidad estática la haría como una vuelta a la calma. La flexibilidad dinámica, obviamente, con estos tiempos más cortos de activación muscular y trabajando a través de grandes rangos articulares y grandes movimientos para mejorar esta capacidad. La percepción, que por ahí es algo que se confunde mucho y que cuando van a rendir el examen final siempre lo relacionan con el entrenamiento sobre bases inestables. Nosotros hoy por hoy básicamente no lo usamos y sabemos que cualquier ejercicio es proprioceptivo, así como cualquier ejercicio es un test. No hace falta muchas cosas para hacer algo proprioceptivo. Cualquier movimiento es proprioceptivo. Por eso cuando nosotros veíamos la clasificación de las lesiones de acuerdo a las estructuras, veíamos que solamente se puede mejorar un pequeño porcentaje de esa propiocepción de los ligamentos, porque los movimientos de la actividad de la vida diaria ya estamos ejercitando el mayor porcentaje propioceptivo de nuestras articulaciones. Bien. Y esto es todo lo que veníamos diciendo. Y esto es muy importante. Trabajar en diferentes ejes. No siempre pensemos en los planos sagitales, sino también pensar en el plano frontal, en el plano transversal. Y el control motor, que es poder ir reproduciendo movimientos específicos cuando hay alta demanda en el juego. O sea, si yo entreno hacer el cambio de dirección de determinada forma para hacerlo más efectivo, que lo pueda reproducir aún en el minuto 45 cuando esté cansado y ya obviamente mi cuerpo busque la forma de hacerlo de la manera más fácil y por ahí no la más indicada. Algunos ejemplos de coordinación que se pueden trabajar y con eso podemos ir cambiando, podemos ir adaptando los gestos deportivos, podemos ir viendo también, miren esto, que es muy interesante. Bien, les cuento de qué se trataba ese ejercicio. Esto era cuando hemos ido a un instituto de neurociencias, que también están bastante cuestionadas, pero
nos ha servido para poder determinar varias cosas. Ese ejercicio consistía en una persona de frente que marcaba un número con sus dedos, 2 personas a los laterales que se pasaban la pelota, y tapábamos el ojo dominante después de la evaluación para saber cuál era el ojo dominante del deportista. Y la pelota pasaba de lado a lado y tenían que usar el ojo que no era dominante para poder interceptar la pelota. Y si ustedes ven, van a ver cómo les cuesta, incluso hasta muchas veces ni se enteran que la pelota pasa de lado a lado. Eso tiene que ver con su campo visual, y son actividades que se pueden mejorar. Entonces, a nosotros, o por lo menos cuando yo estudiaba, nos han formado dentro de la kinesiología con una visión ortopedista muy cercana a la medicina. O sea, se lesiona esta estructura, pasa determinado tiempo, hay que hacer esto, esto, esto y esto para que pueda volver. Y con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que si nos queremos dedicar a la kinesiología deportiva, debemos conocer algunos conceptos que están muy de la mano con la educación física y que yo creo que debemos acercarnos, como puede ser fisiología del ejercicio, algunos conceptos de entrenamiento, fuerza, pliometría, un montón de cosas que por ahí nosotros en nuestra formación no hemos tenido. Bueno, Charlie Wendroff dice que entrenar es igual que rehabilitar. Dentro de la etapa, dentro de la kinesiología deportiva también se dice que rehabilitar es entrenar con una lesión. Tener en cuenta que no hace falta agregar fuerza o agregar entrenamiento de la fuerza a una disfunción. Primero debemos mejorar esas capacidades, y que un ejercicio sea bueno o que sea malo va a depender básicamente de nuestra elección. Sabemos que, o estamos seguros que no hay ejercicios buenos ni ejercicios malos, sí que hay ejercicios mal indicados en determinados tiempos o en determinados momentos, en nuestro caso de la rehabilitación. Obviamente, yo no voy a indicar en un paciente que lleva un mes o lleva una semana operado postquirúrgico de un ligamento cruzado anterior, una estocada o una sentadilla búlgara, porque no tiene sentido, porque no completa el rango de movilidad y porque no tiene la fuerza adecuada. Entonces, no es que hay ejercicios malos, sino que están mal indicados y mal elegidos o mal progresados en el tiempo. Bien, esto ya lo hemos charlado y ya lo hemos visto, o más o menos en el práctico, pero podemos ir cambiando desde una posición de supino, una posición de prono, una posición de cuadrupedia, a una posición de arrodillado, a una posición bipedestal. Y todo eso sin haber cambiado, sin haber aumentado la carga. Sumado a eso podemos aumentar resistencia, podemos cambiar los planos, podemos hacer ejercicios rotacionales, ejercicios antirrotacionales, pero siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo. La teoría del patio trasero, que es algo de lo que venimos mencionando, cómo debemos progresar en nuestra rehabilitación, tiene que ver con empezar en un entorno controlado con indicaciones específicas. Esto es como cuando nuestra mamá nos dice, bueno, vayan a jugar al patio de atrás, porque sabe todas las que ahí puede controlar la situación. Pasar a un entorno un poco menos controlado, como puede ser junto con sus compañeros, que este es cuando nuestra mamá nos dice, bueno, ahora pueden jugar atrás y pueden jugar en la parte de adelante de la casa, pero no crucen la calle. Es un entorno un poco más controlado, en el cual nosotros lo relacionamos directamente con el entrenamiento, para dar la libertad total, o lo que se llama también el caos, que cuando entra en el campo de juego, obviamente no sabemos cuántas veces van a saltar, cuántas veces los van a chocar, cuántos sprints van a ser necesarios. Entonces esto es cuando ya nuestra mamá nos dice, bueno, chao mamá, me voy, vuelvo al mediodía, y obviamente ella ya no controla absolutamente nada, ni controla el entorno, que es lo mismo que pasa en el campo de juego. Con eso tiene que ver la teoría del patio trasero. Recovery, bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Creo que lo más importante aquí es planificar el entrenamiento, ver si cumple las demandas necesarias, pero aquí creo que lo que se lleva el
premio más allá de todas estas distintas variables que utilicemos es comer bien, dormir bien, hidratarse bien y sobre todo también tener algún recreo social controlado y obviamente la alimentación creo que es algo fundamental. Dentro de todas estas posibilidades que tenemos, hay algunas que mejoran la sensación, es una sensación subjetiva. Nosotros hoy por hoy decidimos que los que quieren hacer hielo, hacen hielo, los que prefieren hacer calor, hacen calor, los que prefieren no hacer nada y prefieren irse a dormir, lo hacen. Nosotros lo utilizamos más como una vuelta a la calma. Sí, por ahí nos gusta la aplicación de hielo, sobre todo cuando tenemos muchas seguidillas de partido, por el hecho de que obviamente hay muchos traumas. Pero bueno, es un tema a discutir que me gustaría que lo charlemos en algún momento. Bien, las pelotas vibratorias o los puntos para el dolor. El foam roll o el YOLO. Se habla de la disminución miofacial, sepan que lo podemos hacer como preparación del movimiento y manteniendo el tiempo lo podemos hacer como vuelta en la calma para aumentar el ROM de manera temporaria, pero no obviamente de manera constante. Esto varía, no hay cambios si hago mayor o menor presión. Puedo aumentar el rango, pero nosotros lo utilizamos mucho como preparación para el entrenamiento o para los partidos. De manera intermitente después del estiramiento estático, el mantenimiento de la ganancia en comparación con una sesión de stretching estático. Educación a nuestros deportistas, sobre todo la capacidad de movimiento, y saber que debemos estar más cercanos al gimnasio y al campo de juego que estar encerrados en el consultorio. Bien, ¿qué debe constar nuestro plan preventivo en el entrenamiento neuromuscular? Caídas, saltos, cambio de dirección, entrenamiento de la estabilidad y especialmente la estabilidad dinámica. Bien, hay que saber hay que saber intercalar lo que es evidencia y práctica. Esto siempre lo decimos. Si a mi jugador le hace bien hacerse un baño de hielo, crioterapia, post-actividad, por más que la evidencia muestre que puede haber disminución en las ganancias de fuerza, y a mi jugador le hace bien, yo lo hago por el efecto placebo que tiene esto, porque yo necesito que mi jugador esté seguro. Ahí es cuando nosotros en una etapa temprana debemos introducir lo que es la educación de nuestros deportistas. FMS o Functional Movement Screen, que es una variable de evaluación de movimientos. Saber que los programas que incluyen pliometría, estabilidad, fuerza, agilidad y el apropiado feedback con coaching sobre la técnica más efectiva son más importantes que un solo modelo de ejercicio. Saber que las caídas son importantes, que hay que hay movimientos que debemos entrenar más que músculos que los que debemos entrenar. Y algunos test como el ligamento cruzado que se utilizan en el single hop test o el hop test unilateral, obviamente lineal, un triple hop test que son durante 3 pasos la mayor distancia posible, el crossover que es pasando de lado a lado y el test de 6 metros del hop test en el cual se hacen saltos, obviamente como criterio de alto del ligamento cruzado anterior, saltos unipodales con una distancia de 6 metros en el menor tiempo posible. Saber que si bien nosotros tenemos que hablar de un mismo patrón de movimiento como puede ser la bisagra de cadera o los extensores de cadera, no es lo mismo un barbell deadlift, un peso muerto, una X-bar o una barra hexagonal para hacer peso muerto o el hip thrust. Y tener en cuenta que nosotros tenemos que saber o conocer nombres de ejercicios y ver si son de cadera dominante o de rodilla dominante para la elección en nuestro plan de rehabilitación. Criterios de alto y retorno deportivo. ¿Cuándo vuelvo a jugar? ¿Cuánto tiempo voy a estar afuera? ¿Llegaré al de partido dentro de 15 días? Bueno, son todas cosas que debemos ir teniendo en cuenta y saber si cuando nosotros damos un alta es muy difícil que
que digamos, bueno, está para jugar 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos, sino cuando damos el ok sabemos que ese entorno no se puede controlar. Si bien hay que tener en cuenta que hay una alta médica deportiva de acuerdo a los tiempos de cicatrización, de acuerdo a la estructura, pero que nosotros también tenemos que tener en cuenta la funcionalidad de nuestros deportistas y hay algunas consideraciones en las formativas que debemos tener en cuenta y que a los niños no se los puede tratar como adultos. Entonces, como conclusión, podemos decir que la participación deportiva tiene beneficios para la salud a corto y largo plazo, que los deportistas corren riesgo de sufrir lesiones y que entrar a una cancha o practicar un deporte trae riesgos y que sabemos que los tomamos cuando comenzamos con la práctica deportiva, que se puede producir ausencias de entrenamientos, pero hay que tratar de evitar las secuelas físicas para toda la vida. Y lo que decíamos que las lesiones son parte y que el deportista durante su etapa de formación debe aprender a aceptarlas, afrontarlas y solucionar. Nuestro principal objetivo va a ser evitar las secuelas y recidivas. Yo siempre digo que somos como los boxes de la Fórmula 1, en el cual el deportista es el auto de la Fórmula 1 que entra a boxes bastante veces para tratar de evitar las lesiones o mejorar su recuperación, y creo que en la prevención, recuperación y la educación es donde más énfasis debemos hacer.